qué buena música para levantar este martes gris aquí en Tucumán. Y continuamos en la Tucumana a las 8:39. Tenemos invitada. Qué lindo tener invitados tan tempranito. Valoramos un montón y le brindamos un fuerte aplauso para Majo Bobby, que es profesora de letras. Ella tiene un taller de escritura, de lectura, y este taller se llama Marea Emocional. ¿Cómo estás, Majo? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Muy bien, por suerte. Bueno, Majo, vos tenés un taller que se llama Marea Emocional. ¿En qué consiste este taller? Marea Emocional, más que un taller, es un espacio de formación en la escritura, lectura y edición. Bien. Se trabajan textos creativos de muchos géneros y se trabajan textos académicos. Es un espacio que inicia hace 2 años, es un espacio virtual, donde empezó como clínica y de a poco se fue transformando casi en una productora de textos, te diría. Ajá. Porque hoy no solamente estoy editando relatos ficcionales, sino que estoy acompañando newsletters, podcasts, dirigiendo guiones para, no sé, presentar tesis, acompañando en congresos. O sea, es como más un acompañamiento en todo lo que es escritura, y desde el que después nace un formato que se llama Picor, que el Picor es la muestra de todo lo que se produce en los talleres. ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes pueden formar parte de este taller? ¿Qué temas se tratan? Mira, trato de trabajar siempre con 18 para arriba. Bien. Desde el 18 para arriba. Realmente Mayores de edad. no hay Mayores de límite. edad. Sí. Este año me tocó trabajar con un grupo de adolescentes que me había convocado para dirigirles un podcast. Entonces fue una experiencia muy nueva porque hace mucho que no trabajo con adolescentes. Yo soy profesora de letras, pero no ejerzo en niveles educativos. O sea, soy trabajadora independiente y tengo espacios no formales de educación. Y me dedico más al mundo de la edición que al de la educación en sí, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante el hecho de, bueno, cuidar la palabra, tener que estar ahí dialogando también con padres, porque es la exposición de una palabra de un menor de edad, dirigiendo un podcast cuando yo nunca había hecho un podcast. Las pibas sabían toda la tecnología, solamente yo acompañaba en la producción de texto, del cuidado de la palabra. Fue una súper experiencia. Pero en general sí trabajo con mayores de 18, y el género que suelo no trabajar es poesía. Bien. O sea, me dedico a lo que es narrativa, ensayo, crónica, prosa y texto académico. Poesía es como que soy muy lectora, pero la edición, creo que hay muy buenos editores en la provincia y muy buenos escritores en la provincia como para que yo también me meta en un género que no escribo. ¿Y los temas que plantean las personas que van a tu taller son libres? Sí. Por ejemplo, a ver, danos un ejemplo. Hay como 2 grupos, ¿no? Hay gente que llega con un proyecto, o sea, un montón de textos que quiere empezar a pensar obra. Porque el Marea Emocional propone eso, empezar a pensar obra. Obra no solamente es un libro, publicar un libro, sino que es, no sé, publicar un texto en Instagram, cerrar un diálogo, escribir una carta, escribir una nota. O sea, la obra es lo finalizado, ¿no? Claro. Y hay quienes llegan solo con una idea, entonces ahí funciona diferente. Es como con la idea yo voy armando consignas de escritura, hago ese acompañamiento de lectura, mira, léete esto para escribir, te va a servir este autor, te va a servir esto. Y los temas son re variados, o sea, estoy como editando desde caña de azúcar, salud mental y trabajando autobiografía, o sea, son muy variados. Y eso te iba a preguntar, hay gente que llega con necesidades de cumplir con un objetivo laboral, una cuestión académica o alguna algo para publicar obligatoriamente, y hay gente que llega con la idea simplemente de aprender a escribir de la nada por hobby y porque sí. Sí. También. Sí, y las modalidades de taller también son diferentes, porque es distinto que vos vengas y me digas, en una semana tengo que presentar un trabajo en un congreso. Entonces la edición es otra. A que vos me digas, no, estoy re relajado, o sea, no tengo apuro con esto, entonces ahí ya el proceso es diferente. ¿Tenés de los dos? Tengo de los dos. ¿Y qué se hace con una persona que quiere aprender a escribir desde cero? ¿No? Llega y dice, yo no sé nada, me interesa, quiero Primero aprender digo, a escribir. Dios. Por ahí no con necesidad de ser escritor, sino con simplemente aprender técnicas, cómo se arranca. Mirá, yo creo que esa es el tipo de personas que más disfruto. Claro. Porque vienen sin... Primero que te llegan y te dicen, no sé escribir, ¿no? Claro. Es la frase, no sé escribir.
cuando en realidad la escritura hay que sacarla del papel, o sea, claro. Hablar ya es un tipo de escritura, leer carteles en la calle es un tipo de escritura, hay que sacarle dialogar con otro. Digamos, exactamente, entonces cuando ya empezás a presentar esa pedagogía, ¿no? Porque es una línea pedagógica de que la escritura no es solamente papel y grafía, sino que es poder contar y apalabrar algo, ya la gente se relaja un poco más. Claro. Y ahí el acompañamiento es súper, porque no viene con tanta mochila de no, porque quiero escribir como este autor, porque quiero ser como este, o sea, entonces vos vas ahí como la escritura y la lectura y la edición es un derecho, ¿no? Sí. Bueno, se dice que la gente hoy lee menos, escribe menos, si hablamos de la inmediatez, de agarrar un teléfono y mandar audio en vez de escribir, que la gente cada vez escribe peor, que cada vez respeta menos. ¿Cómo lo ves vos que estás justamente en el lugar? Yo creo que hay nuevos formatos de escritura, ¿no? Un reel es un formato de escritura, o sea, no es que... Un reel de video. Un reel de video, un meme en Instagram es un formato de escritura, un audio es un formato de escritura, sí. O sea, uno podría tranquilamente tener un canal de WhatsApp y mandar audios contando algo y estás haciendo la escritura apalabrada, en vivo, ¿no? Con el cuerpo. Yo no... Me parece muy riesgoso decir que la gente no está escribiendo o escribe peor o no está leyendo. Bien. Me gusta más pensar que hay tanto formato nuevo de escritura, de lectura, que están en otros formatos diferentes al libro, el papel, ¿no? Hablando específicamente o estrictamente de lo escrito, ¿no? Me da la impresión que no hubo otro tiempo en la humanidad en la que esté tan presente. A mí me da esa impresión. Antes, no sé, era un espacio reducido a la escuela o a los espacios específicamente académicos. Y hoy el celular da la posibilidad de que todo el tiempo todos estamos en contacto con la lectura y la escritura permanentemente. Ya no necesitamos sentarnos a leer. O sea, nos llega un texto, leemos el diario aquí, en el ómnibus, aquí, o sea, entonces nos hace falta aportar. Me da la impresión que eso puede ser ventajoso también visto desde algún punto de vista para esto, ¿no? Sí, lo que quizás no se está haciendo mucho es leer libros de ficción, pero estamos consumiendo lecturas todo el tiempo. Claro. O sea, escribir mensajes, responder en grupo, mirar en el Instagram, o sea, todo el tiempo es lectura y escritura. Quizás no es tanta la lectura de libros, pero también, bueno, hay que pensar que la lectura siempre ha estado más para el lado de los privilegiados que los que no, ¿no? Porque la educación también está así. Sí, claro. Entonces creo que es interesante. Además ahora está sucediendo algo y es que hemos vuelto a la gran crisis del libro, y lo digo como editora y como productora editorial. Entonces ahora es mucho más difícil generar la lectura de la ficción del libro completo, porque el precio es muy caro, carísimo, y porque quizás lo independiente no está todavía en digital, porque bueno, seguimos apostando a sacar libros, tener editoriales, y todavía estamos ahí aprendiendo cómo en la virtualidad se puede generar una lectura que sostenga un espacio, porque generar lectura podemos generar todo el tiempo, pero generar ventas que sostengan un espacio en lo virtual para una editorial independiente es como más difícil. Entonces creo que por ahí también va de la lectura siempre de ficción y de libro fue y sigue siendo una cuestión para cierto grupo, ¿no? Sí. Y yo quiero preguntarte de Picor específicamente. Es como la frutilla de la torta, ¿no? Es donde se presentan todos aquellos que hicieron el taller con el trabajo terminado. No todo el mundo, no todos capaz, pero algunos. El Picor es un formato que inició este año. Tengo mucha gente en talleres, yo doy talleres individuales y talleres grupales, y de repente era como, hay mucha gente que no está accediendo a mesas de lectura, a presentaciones de libros, y está escribiendo mucho, y es que no son del ambiente literario, son médicos, son abogados, son jueces, son nutricionistas, son odontólogos, o sea, que están en los talleres. Y el Picor surgió el primer Picor fue en febrero, que lo organicé con Kikín Díaz y Salustiano, Zabalía, y fue Picor de lengua, literatura para cagarse de risa, y empezó a ser un formato muy poco pensado al principio, y yo después ya me quedé como muy enamorada de ese formato y empecé como a armarlo
con una máquina intelectual quizá. Entonces tiene como un poco de teatro hablado, pero sin un texto dramático. Tiene un poco de stand-up, pero sin ser stand-up porque uno tiene el texto en la mano. Y tiene un poco de espectáculo en el sentido de hay un cuerpo performateando la lectura, ¿no? Entonces empecé a pensar esto. A veces escribimos mucho y nos formamos muy poco en la lectura. Y lo que más importa es el lector en todo, en una editorial, en un escritor. El lector es el otro al que uno le escribe, al que uno le va a contar. Y perdemos tanto al lector por este proceso creativo de decir, me está pasando esto, a mí me emociona esto, me gusta esto. Sí. ¿Y a él? O sea, ¿qué le vas a contar a él? ¿Cómo vas a hacer que él intervenga en lo que a vos te gusta, en lo que a vos te emociona, en lo que vos escribís? Sí, siento que hay una pérdida del lector, de la visión del lector, y el Picor busca eso, buscar los primeros lectores de los textos, primero para ver si los textos funcionan. Entonces vos escribís un texto, de repente lo presentás, lo lees, lo espectacularizás con el cuerpo, y si vos te cagás de risa o te enganchás o demás, vos ya sabés que ese texto para un grupo funciona. Entonces el Picor es eso, ¿no? El funcionamiento de los textos en escena. Y ahora lo hablábamos fuera de aire sobre la presentación aquí en la Feria del Libro, que se llevó adelante este fin de semana. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la presentación del libro sigue hasta el 16, tenemos una semanita entera más, o sea, hasta este domingo está la feria. La verdad que es la primera feria de este formato, porque hay que reconocer que venimos de muchas ferias de libro en la provincia, muchas producidas por instituciones como el Mayo de las Letras, y otras por editoriales independientes como el Fideo, como el Filt, o sea, hay muchas ferias. Es la primera de este formato, ¿no? La verdad que es un formato muy grande, la rural es muy grande. Somos 1,5 millones de puestos, o sea, creo que somos 70 y pico. Te transporta lo que pasa en Buenos Aires, ¿viste? Te lleva un poco a lo que pasa en Buenos Aires Palermo, en todos los sentidos, ¿no? O sea, salís del libro y te encontrás con un food truck. Salí del food truck, te encontrás con alguien que está cantando, y hay muchísimas actividades. A mí lo que me resulta muy interesante es que hay muchos escritores que son de acá, ¿no? Es como se ha juntado mucha diversidad de escritura en una misma escena, que por ahí es lo que no viene sucediendo. Es para mí lo más emocionante la feria, y ha permitido también, como al ser tan grande, tan larga, que entre las editoriales generemos nuevos lazos de decir, che, yo te banco este día, yo te banco como nuevas conexiones editoriales. Hay un momento que para mí es clave en cualquiera que intente escribir, que es cuando encuentra el papel vacío o la pantalla vacía. ¿Hay técnicas para abordar eso? O sea, hay determinadas, técnicas que uno puede aplicar para poder largar un texto. Y claro, porque además, perdón Gaby, sumando, por ejemplo, te dicen, tenés que escribirle una carta a tu hijo que está en el colegio. Vos querés decir un montón de cosas y lo ves al papel vacío, como dice Gaby, ¿cómo arranco? Viste que a veces te dan actividad, a veces le tenés que... Uno lo tiene acá en el sentimiento, en el pecho, pero a veces no sabemos cómo transmitirlo. Sí, el famoso bloqueo en la escritura. Yo creo que como cualquier bloqueo, la estimulación siempre funciona. No puedo, tengo esta idea, no puedo. Bueno, primero contar la idea. Claro. Yo creo que cuando uno se la cuenta a otro, ese otro te puede decir, che, pero hacelo de tal manera, y ahí ya genera esta búsqueda del texto, ¿no? Y la salida del texto. Las consignas de escritura es una gran herramienta para el bloqueo. Che, no puedo avanzar, estoy bloqueado, me queda acá. Bueno, leamos, te doy esta consigna de escritura para que sigas. Capaz que no funciona la consigna de escritura, pero permitió que la escritura vuelva a funcionar, ¿no? Avance, claro. Y la lectura, para mí es fundamental. Hay un bloqueo, bueno, es necesario estimularme con otras voces para decir, va por acá la idea. También te puedes poner una canción, también te puedes fumar un cigarro, también te puedes ir a bañar. O sea, hace muy poco tuvimos esta charla en el Mayo de las Letras que me preguntaron cómo salir del bloqueo y si se sale. Y hay un escritor uruguayo, Mario Lebrero, que decía, para escribir un texto, uno tiene que estar, para publicar un texto y terminar un texto, uno tiene que estar escribiendo 7 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ahí eso te permite también salir del bloqueo. Me bloqueo en este, pero sigo en este. Entonces el proceso creativo no entra en lo traumático, ¿no? No todo el mundo escribe 7 textos al mismo tiempo. Y también corres el riesgo
de abandonar 7, ¿no? Claro, como me bloquean este, paso a este, me bloquean este, y así. Pero para mí es muy importante un otro. Y no un amigo que te diga, che, qué lindo lo que estás escribiendo, no, sino alguien que realmente te haga una crítica constructiva de decir, para mí falta esto, o yo te recomiendo esto, o anda por este lado. Entonces, sí, el bloqueo Hay dos palabras que operan mucho en el mundo de la creatividad o del arte, que son, por un lado, la inspiración y por otro lado, el talento. Son mitos, son verdades, existen, hay que estar inspirado, hay que sentarse a trabajar para que salgan las cosas, hay que ser talentoso o se construye con trabajo, con técnica, para ser, digamos, una persona que puede dedicarse a eso. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar? En la literatura está este concepto de la musa inspiradora, ¿no? Desde la antigüedad clásica. Yo no creo que haya una musa inspiradora, pienso que hay un mundo que nos estimula y que a veces captamos un detalle y ese detalle nos genera ganas de algo, ¿no? Sí creo que no considero que hay gente que nazca con talento, porque creo que el talento es algo que se construye desde un oficio, ¿no? Desde el oficio digo, una vez por semana me siento a escribir, o me siento a leer, o me siento a hacer esto relacionado. O sea, hay una construcción. Es verdad que hay gente que le sale más rápido que a otras personas. Qué facilidad, digamos. Que para mí son procesos de pensamiento, o sea, de lo neurológico, ¿no? O sea, como a mí me pasa con el diseño. Yo a veces estoy trabajando con el diseñador y me dice, ¿por qué haces eso? Y yo hago 17 pasos para llegar al producto y él hace 2. Claro. Pero llegamos al mismo producto. Entonces creo que ahí hay una cuestión de, bueno, el proceso de lectoescritura o de lectoaprendizaje o educativo, cognoscitivo y lo demás, son distintos por cada persona. Pero yo creo que el talento es algo que se construye. No creo en esta bajada así espiritual de me vino la idea. No, la idea viene por proceso, algo. Es un proceso. ¿Y algo la trae. ¿Y cómo nos sumamos a tu taller, a las actividades que vos brindás? Bueno, yo estoy trabajando mucho por Instagram. Mi Instagram es marea.emociona. Ahí está la info de los talleres, me escriben por MD y yo mando toda la data. Bien. Y ahí ya empezamos a probar si funciona Marea para la gente. Y si no funciona, en esta provincia somos un montón de talleristas que todos son muy buenos, todos con muchas propuestas y muchos editores. Entonces, si no funciona conmigo, yo siempre recomiendo otros espacios también. Majo, gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por venir. Bueno, le damos un aplauso, Joaco. Llamar a la gente que tenemos acá en el estudio que aplaude. Claro, para Majo Bobby, la profe de letras. Nosotros a las 8:58, señores, seguimos de esta manera en La Tucumana. Dale.